Le invito a que incline su rostro un momentico, ahí donde está. Dígale al Señor, háblame en esta mañana, por favor. Háblame. Que tu santa palabra me hable. Que tu Espíritu Santo me enseñe. Que tu Espíritu Santo me guíe. Todo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bien, la palabra que tengo para compartirles la he titulado Pon en orden tu vida. Amén. Amén. Diga conmigo, debo poner en orden mi vida. Miremos lo que dice Primera de Corintios 14, por favor, versículo 33. ¿Ustedes han escuchado la frase, porque Dios es un Dios de orden? Bueno, esa frase no está textualmente así en la Biblia, está así. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Ahora, ¿por qué estaba diciendo eso el apóstol Pablo? Hablando de confusión y de paz. Porque resulta, mis amados hermanos, que había un desorden en el culto en la iglesia de Corinto. Entonces eso se convertía casi que en una plaza de mercado y la predicación del mensaje no era atendida. Porque lo más importante en una reunión, en un culto, es que el mensaje de la palabra de Dios llegue claramente a las personas. Amén. Los milagros son importantes, queremos que haya milagros, pero esos milagros no pueden pasar si antes no hay predicación de la palabra de Dios. Amén. La persona necesita escuchar la palabra para tener fe, entonces hay milagros. El Espíritu Santo obra y hay milagros. Amén. O sea, es importante la adoración porque Dios es digno de recibir gloria. Eso lo que hace es preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Amén. Y dar el diezmo y la ofrenda, claro que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos colaborando a la obra de Dios. Para que, como hablaba el hermano ahorita, el hermano Elías, debemos pensar en que la casa necesita su atención. Amén. Y no solamente pensamos en la casa, pensamos en que vamos a ir más allá en la obra de Dios. Y es importante, pero más importante que todo eso está la palabra. Entonces, de todo el desorden que había, o sea, esta iglesia no estaba administrando correctamente los dones de Dios. Entonces, en medio de la prédica alguien se levantaba a profetizar y de pronto alguien comenzaba a hablar en lenguas. Y de pronto alguien comenzaba a orar por los enfermos. Eso se volvió un sancocho, una melcochería ahí, que no se veía ni pies ni cabeza. Y la gente pasaba y decía, pero estos locos ¿qué? Decía, pero estos locos ¿qué? Ese escándalo ¿qué? Por eso el apóstol Pablo dijo, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. O sea, para algo como el culto, estaba hablando el apóstol Pablo, de la manifestación de los dones, de la manifestación del Espíritu. Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, la palabra confusión significa lo siguiente: falta de orden o de claridad. O sea, usted mira y dice, pero yo no sé qué es eso. O sea, yo veo que ahí hay algo, pero no lo identifico. O sea, esa es confusión. Usted, por ejemplo, entra al cuarto de algún joven y usted ve una masa informe de zapatos, sábanas, colchones, tablas y dice, y acá estará mi hijo en medio de este desorden, y por ahí se levanta la mano abajo del colchón. Acá estoy, mamá. ¿Para qué me necesita? Uy, Señor, qué paciencia tuvieron nuestros padres, Dios mío. Ay, santo de los santos, me ordena ese mucho más se demoraba en decir me ordena, que ya está reluciente. Yo no le quiero volver a ver ese desorden. O sea, no, un desorden usted no define qué es.
Amén. Usted va, por ejemplo, por el comercio y de la bulla, usted no sabe qué es lo que venden en cada local. Porque sale la persona, venga, y eso dice una cosa, otro dice la otra, y uno es mirando a ver si ahí es donde venden celulares, y no, es donde venden pantalones. Y dijo, ay, entonces entró en otro hogar y no, es donde venden zapatos. ¿Sí? O sea, del desorden que hay, usted no sabe qué venden. Solo hasta cuando se acerca. Amén. O sea, eso es lo que se llama confusión. Entonces la confusión es igual a desorden y es diferente a orden. Entonces, si Dios no es Dios de confusión, es Dios de orden. Amén. Vamos entendiendo. Dice que es también Dios de paz. ¿Y qué es paz? Dice estado de relaciones armónicas. Amén. Donde hay reposo y tranquilidad. Y puedo añadir orden. Amén. Si hay orden, hay paz. Amén. O intente llegar con un zapato sucio y póngalo en la mitad de la sala después de que la señora haya trapeado. Yo le digo esto, la Segunda Guerra Mundial es una pelea a piedra de niños comparado con lo que va a pasar. Si el orden no es paz, intente dejar la loza sucia cuando le dijeron que la lavara. La guerra de Vietnam es una salida de niños comparado con lo que va a sufrir por haber dejado la loza en desorden. O sea, no hay paz. Amén. Llega el esposo a la casa buscando reposo, tranquilidad, cuando de pronto lo que encuentra es todo lo contrario. Y llega la esposa a reclamarle, mire sus niños. El hombre llega como con la presión del trabajo, la presión del jefe, y llega la señora y dice, mire, se acabó la paz en la casa. Amén. Entonces la paz es sinónimo de orden, amados hermanos. Entonces quiero recapitular lo que hemos visto anteriormente. Dentro de lo que vimos acerca del camino y la carrera, vimos dos cosas que el creyente tiene que quitarse: los pesos, no el signo peso, sino las cargas. Amén. Los pesos son unas cargas que ponían para nivelar las balanzas y que servían de lastre en buques y que sirven de lastre en globos. Esos son los pesos. Eso de lastre está perfecto, pero no deja correr. Entonces tienen que quitarse esos pesos de encima. Amén. También dice el pecado que asedia. Y vimos que un pecado, cuando hay un asedio, usted no se puede mover porque está rodeado. Está rodeado. Y se va a asomar, tiene que esconder la cara porque viene una flecha. O sea, está rodeado. Y dice, despójese del pecado que le asedia. Amén. Y todo ese tipo de cosas alteran el orden de un creyente, apreciados hermanos. O sea, la vida cristiana es una vida de orden, no aburrida. Porque dice, no, es que Dios es Dios de orden y no se mueve ni un plato en esa casa. No, yo no estoy hablando de que sea aburrido. Estoy hablando de organización, orden. Amén. Diga conmigo, organización, orden. O dígame una cosa, en la casa los niños hacen lo que quieren. ¿Cierto que no? Mi papá decía, o las reglas se cumplen o la milicia se acaba. Y yo pensaba para mis adentros, el milicio es el que se acaba, la milicia no. Soldado rebelde, eso lo van templando hasta que se doblegue o se va. En Estados Unidos lo llaman baja deshonrosa. Muy buen soldado, muy buen luchador, pero un desobediente de primera. Aquí no sirve un tipo así, se va.
en las selecciones de fútbol. Llega la estrella, pero como es la estrella no le hace caso al entrenador. Arma sindicato, arma corrillos, arma desorden. Puede ser el que más goles haga, se va. Pero mire que es el goleador, sí, pero me tenía desordenado el equipo, me tenía desorganizada la gente, no me dejaba entrenar, armaba sindicatos, para afuera, ¿sí o no? O sea, el desorden no es cualquier cosita. Amados hermanos, Dios es un Dios de orden. Entonces, entendiendo que hay cosas que alteran el orden de la vida cristiana, tenemos que meditar qué tan organizada, qué tan ordenada está nuestra vida en relación con Dios y la carrera que nos mandó a correr. O usted va a correr en una competencia con 2 tenis de diferente tipo, acaba con un dolor de espalda. No, es que me tocó venirme con un guayo de mi muchacho y con un tenis de mi niña. Si no, llega con un problema de columna y con unas ampollas y deja a los hijos sin zapatos. Desorden. O usted sale a la calle con una pinta que no le combine. De pronto sí, ¿cierto? Pero va a 2 pasos y la mujer le dice: ¿y usted piensa salir así a la calle? O la mamá: oiga, pero ese jean se le ve muy feo, ¿no? Ay, mamá, es mi pinta. Y a pesar de que yo diga es mi pinta, doy media vuelta y me cambio. Si no, la tengo todo el día diciéndome qué ropa tan fea la que se puso, ¿no? Y piensa salir así sin afeitarse. Qué feo que lo vean así. ¿Sí o no? O sea, aquí las mujeres saben que eso es cierto, ¿no? Tienen hijos, digo, usted va a venir así todo como un gamino a la calle. Vístase como un doctor, vístase como un señor. O si va a ir a jugar y lo ve con la ropa fina, usa la ropa el domingo. ¿Qué es eso? Va y póngase una pantaloneta, los zapatos, que para eso tiene. ¿Sí? O lo deja ir de saco y corbata a revolcarse a la tierra. Llegó verde de pasto. No está jugando fútbol, usted lo deja rojo de la correa por haber ensuciado la ropa. ¿Sí o no, hermanos? Ay, ¿verdad que eso está prohibido por la ley, verdad? Ay, Señor, entonces le deja las orejas más grandes de la corrección. Hermanos, ¿sí o no que el orden es necesario? El orden es necesario en todos los aspectos de la vida. Entonces, empecemos por esto. Dios nos llamó a cuentas para ordenarnos. Dios nos está llamando a cuentas. Dios te está llamando a cuentas, mi amado hermano. ¿Y por qué le digo así? Porque ya me llamó a cuentas a mí. Es como cuando a un director de sección lo llama el gerente y le mete un regaño que se escucha hasta la portería. Ya los de esa sección saben que el Señor va a ir a regañarlos a ellos. Va a compartirles la experiencia amable que tuvo con el jefe. Acabo de hablar con el jefe, qué demasiado lo que me metió, por su culpa, porque usted no es nada. Mejor dicho, trapea la empresa con ellos. Y por ahí escucha, y dígales que si no los echo a todos. Sí, jefe, sí, ya oyeron. Sí, el orden, mis amados hermanos. Si no hay orden, no hay nada. Con eso les digo todo. Debemos entender que cualquier interferencia con el orden divino, amados hermanos, puede resultar en una catástrofe. Es una catástrofe. Y se los voy a demostrar bíblicamente. Génesis 1, del 1 al 3. El orden se lo inventó Dios. Dios no dijo, primero hagamos el barro. No. Él dijo en el principio, Génesis 1:1, por favor. Génesis 1, del 1 al 3. Dice, en el principio. O sea, ahí comenzamos con un orden. Todo comienza desde el principio. Diga conmigo, todo comienza desde el principio. Amén.
Todo tiene un principio. Génesis 1:1, ilustre Gustavo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todo tiene un principio. Y quien organiza todo y ordena todas las cosas es Dios. Y Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El 2. Y la tierra estaba desordenada, oiga bien, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia no dice por qué la tierra estaba desordenada. La traducción correcta que quieren darle algunos es que no tenía una forma identificable. ¿Sí? O sea, Dios había creado la tierra para comenzar a darle forma. No sé, como un pedazo de plastilina o un pedazo de barro. O sea, que usted agarra el barro y ese barro, esa manotada de barro no tiene ninguna forma. O de arcilla. Agarra la arcilla, no tiene una forma que usted logre definir, pero después de mucho trabajar queda como una vasija como esa que está ahí. Quedó la vasija, después de tornearla o moldearla, quedó la vasija y ya después la puede meter al horno y ahí tiene forma, pero antes no tenía una forma. ¿Ya me entienden? Entonces, hay gente que inventa cantidades de cosas sobre esa palabra desordenada, pero el hecho es que en el hebreo es algo que no tenía una forma definida y que necesitaba forma. Entonces Dios le estaba dando un inicio a la creación así. Hizo la tierra para comenzar a trabajar en ella. Y usted lea Génesis 1 y ve cómo Dios comienza a poner cada cosa en su puesto. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estaba el abismo y arriba del abismo estaban las tinieblas. Las tinieblas se asocian con algo malo, con el desorden. Tinieblas y desorden van asociados. Amén. En un desorden no puede haber nada bueno. Hay gente que va a los brujos y está esa casa de esos brujos tenebrosa, oscura, sucia, y la gente llega así como con ese terror y se sienta ante un tipo que tiene un aseo personal solo superado por el de un cerdo. El olor se siente a kilómetros y un tipo así, venga, le hago un riego para que tenga prosperidad en la vida. Yo no me dejo tocar de un tipo de esos. Está en la ruina más inmunda y yo voy a que me diga que yo sea millonario. Seguro. Allá hay lo que hay son tinieblas, demonios. Y en ese desorden, ¿qué voy a encontrar orden para mi vida? Por favor. Y entonces, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sobre todo ese desorden, sobre las tinieblas, estaba el Espíritu del Señor. A la espera. Se movía. Estaba a la espera. ¿Qué estaba esperando? O sea, la palabra cuando se habla de que el Espíritu de Dios se movía, es que estaba en atento a que ocurriera algo. ¿Y qué iba a pasar? Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu de Dios estaba esperando que Dios diera la palabra. Amén. Dijo Dios. Amén, hermanos. Entonces el orden siempre comienza con la intervención del Padre Celestial, con la intervención del Espíritu Santo y con la intervención de la palabra. Amén. Y si usted lee en Juan 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo de Dios, el Verbo es la palabra que se lleva a la acción. Amén. Entonces el Padre Celestial
Jesucristo el Señor y el Espíritu de Dios estaban obrando ahí en la creación. Amén. Amén. Entonces eso es un orden. Diga conmigo, eso es orden. Amén. Entonces el Señor en el principio organizó cada detalle de la creación. Amados hermanos, el Señor le puso un orden a la creación, como lo hace un diseñador. Un diseñador no es el que hace una cosa rara, pintoresca y la pintó de colores. ¡Ay, qué diseño tan bonito! No, uno como diseñador comercial, soy diseñador industrial, pero uno como diseñador trabaja de acuerdo a un orden para lograr un objeto tangible. Amén, ya sea la silla en la que usted está sentado, esa silla tan sencilla fue producto del trabajo de un diseñador industrial, y de ahí pasó al diseño para hacer planos, para hacer los moldes y para sacar el producto final. Pero partió primero del trabajo de un diseñador que usó el patrón de medida del cuerpo humano para que usted se pudiera sentar cómodamente. Amén, o más o menos. Amén. Amén, hermanos. Y hay diseños personalizados. Yo tengo un señor que me llama cada rato y me dice: pastor, le doy las sillas acoginadas. Pastor, yo digo: atrás, atrás. Lo tengo a cada rato llamándome. En las sillas como la iglesia de Bucaramanga, los que la conocen, ¿sí? Pero digamos, ese es un diseño personalizado, hablando de diseño, que le hace la estructura, que le pone el cojín, que le pone el respaldar y que las ensambla para que quede la iglesia como un auditorio. Pero eso requiere orden. Asimismo, la creación. ¿Usted no ve ballenas volando? ¿Usted se imagina que cayera una bendición de esa sobre uno? Que la ballena dijera: uy, me dio como un retorcijón, ¡fua! ¡Pum! Encima de un carro, lo parte. ¿Sí? ¿Usted se imagina un tiburón andando por la calle? No encontramos dónde escondernos. No, Dios les dio lugares a esos animales para estar en el agua. ¿Sí? A las aves les dio lugar en el cielo, a las bestias del campo sobre la tierra, y al hombre lo puso a señorear sobre todo eso. Ese es el orden. Miremos lo que dice Génesis 1 del 26 al 28. Esto la mayoría de los que están aquí se lo vieron en la escuela infantil, ¿sí o no? Génesis 1, 26 al 28. Ahí mismo donde estás en Génesis 1, pero versículos 26 al 28. O sea, luego de que Dios hace la creación tan perfecta, porque Dios dice que hizo todas las cosas y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pónganme atención a esto. Dios primero creó un hogar para que el hombre estuviera en ella. Imagínense que desde el principio Dios creó al hombre, y el hombre flotando en el espacio, ahogándose, asfixiándose. ¿Ah? No, primero le creó un hogar, creó la tierra, la llenó de agua, la llenó de oxígeno, la llenó de lugares donde afirmarse, la llenó de lugares de plantación, de plantas, de animales. El hombre podía comer lo que le gustara, podía vivir donde quisiera y podía fructificar y multiplicarse. Amén. Y Dios no creó al hombre de cualquier forma, lo creó a imagen de Él. Dígale a su vecino: fui hecho a imagen de Dios.
Ahora díganle a su vecino: estás hecho a imagen de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Sí, ¿por qué digo que le diga a su vecino? Porque muchas veces y parece un demonio. No, no, hijo del diablo no, es hecho a imagen de Dios. Amén. No puede decir usted: uy, ¿usted a quién salió? Usted responde: a Dios. Entonces vemos que Dios puso al hombre a señorear sobre todo. Diga conmigo: señorear sobre todo. Ese es el orden. Ahora mire lo que dice Génesis 2:18. Vamos al capítulo 2. Porque para hablar del orden tenemos que ir al principio. En el principio Dios hizo todo organizado. Por el camino fue que se fueron desorganizando las cosas. Amén. Entonces, miren todos para acá. Y por favor no me vayan a echar vainas después del culto, hágame el favor, ¿sí? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén, amén. Entonces, los hombres que están casados, Dios les hizo ayuda idónea. Dile alabanza a Dios por eso. ¿Sí? Amén, sí. La esposa que tiene su ayuda idónea. Las hermanas que están casadas, que su esposo está con ellas, ustedes son la ayuda idónea de su esposo. Las hermanas que su esposo no quiso permanecer con ustedes, no sabe lo que se perdió ese tipo. Diga amén. No sabe lo que se perdió. Eso, amén. No sabe la que se perdió ese tipo. ¿Sí? No de la que se salvó, no, de la que se perdió. ¿Sí? Sí, porque muchas veces: ¡ay, Dios mío, de la que me salvé! No, Señor, de la que se perdió, porque Dios le dio esa ayuda idónea. Amén. Ahora el versículo 24. Miren lo que dice el versículo 24. Eso lo dijimos ahorita cuando estábamos orando por nuestros hermanos. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Este es el orden que Dios ha establecido, mis amados. Los hermanos que están casados, si están viviendo en la casa de sus papás, busquen para dónde irse, porque ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios, no es mi orden. Ay, es que el pastor me está tirando vainas. Puede que sí. Pero lo que yo quiero decirle, hermanos, es que este es el orden de Dios, no mío. Amén. Si usted se casó, busque casa. Si no la tiene, poner a la abuela a cuidar a los niños, ay, hágame el favor. Cuando mi hermano, Dios hizo una cosa muy linda con mi hermano. Se lo llevó de Bucaramanga para Bogotá. Son 8 horas nomás, pero esas 8 horas son con harta curva. Esas no se van, uno no va todos los días a Bogotá y se regresa. O sea, mi hermano puso distancia entre él y mis papás. No es que no los quisiera. Mi papá quería mucho a mi hermano. Mi papá le daba gusto ver a mi hermano allá. ¿Qué fue? ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Y llegó allá y se casó con una dama de allá de Bogotá. Algún día, ellos no le tienen miedo al calor, pero algún día, que tienen conocidos en tierra cálida, pero un día vendrán y se los presentaré con la ayuda del Señor. Y resulta que allá mi hermano se casó. Y de cuando en cuando venían a visitar a los abuelos, ¿sí? Y ya pues mi papá no está, pues vienen a visitar a la abuela, de cuando en cuando, pero no es siempre. Amén. O sea, solteros, usted que está creciendo y los demás que estamos solteros, el día que nos casemos, ese día, mejor dicho, es para una casa diferente a la de nuestros padres. Amén.
Venga que viva aquí en un cuartico, naranjas. Mamá es mamá, papá es papá. Pero yo quiero decirles, es otro hogar, es otra familia. Usted, querida mamá, querido papi, usted ya no tiene injerencia ahí. Porque ese es el orden de Dios. Solo le queda orar. Yo sé que los padres muchas veces ven cosas en los matrimonios de los hijos y quisieran, es que me provoca. Que le provoque, ore. 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 Ahí están los patos dándome la razón. Digo, eso, pastor, eso. Seguro. Sí, apenas los pollitos crecen y ya, yo les digo que huelen para otro lago. Seguro. No, en serio, ese es el orden de Dios, el orden que Dios estableció. Amén. Y hasta aquí, todo perfecto. ¿Sí me comprenden, hermanos? Esa es la perfección que Dios creó. Los lobos no iban a perseguir a los patos para comérselos. Los patos comían su granito y los lobos comían hierba. Los patos no perseguían peces para comérselos. Los peces comían su pastico y los patos comían su comidita. Esa era la comida que Dios les había entregado. O sea, no había una persecución de animales, no había cacería de unos contra otros. El búfalo no le decía al león, ¿usted y cuántos más van a querer comerme? A ver. Dije, no, yo vengo la otra semana y hablamos. ¿Sí? Usted sabe que para que matar un búfalo, un tigre o un león lo piensan. Tiene que hacer que haya mucha hambre para atacarlo. Pero se atacan con saña. El león acaba manco, acaba con una pata tronchada, pero lo acabé. Sí. O el tigre igual. O el búfalo dice, me quería matar y ahora mire, tengo un abrigo de piel de león, unos zapatos de piel de tigre que me quedan. Eso no pasaba antes. El tigre, el león, el búfalo, los venados andaban juntos. Era la perfección de Dios, el orden de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Quién se vino a tirar eso? Nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3, del 1 al 7. El pecado entró al mundo por medio de Adán. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esa astucia que dice ahí no es una inteligencia más que otros, no, es una capacidad para la maldad. O sea, era más mala que otros. Y ahí me está hablando de un ser físico, una serpiente. Está hablando de un ser espiritual, demoníaco. La Biblia le llama la serpiente antigua, Satanás. Satanás toma una forma de serpiente y se acerca a la serpiente, levantándose así erguida. Porque antes la serpiente caminaba erguida y miraba al sapo y no se comía al sapo, iba a conversar con él. ¿Sí? ¿Qué estás croando, amigo mío? Y dije, no, que está muy linda la mañana, venga, te acompaño. Ahí se quedaba la serpiente con el sapito, no había problema. Llegó la serpiente antigua, el maligno, el cual había pecado desde el principio. Él sí era pecador, pero él estaba fuera de este mundo. Él vino a bregar, a destruir la obra de Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer? Convenciendo de pecado a los que Dios había creado, perfectos. Con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces dijo una mentira para buscarle conversación a doña Eva. O sea, no doña Eva, nuestra hermana que está ahí atrás, no.
a doña Eva, la del principio. Amén. Usted va a pensar mal, Dios mío. Dios bendiga, hermana. Sí. Génesis. Entonces, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, o sea, después de escuchar semejante mentira, vio la mujer, no, o sea, el primer influencer fue el maligno. Ve y le echó un cuento bien falso, que para eso sirven los influencers, la gran mayoría, echar cuentos falsos para engatusar gente. Y el influencer de la serpiente antigua llegó y dijo: no, pues, a ver, jovencita, ahí le echo la historia y usted verá. Y ella vio que era bueno, le creyó la historia a la serpiente y no le creyó a Dios. Ahí comenzó el problema a meterse. Entonces dice que vio el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos. ¿Cuándo el pecado se ve feo? Dígame. ¿Cuándo se ve feo el pecado? Las mujeres ven ese muchacho, pectorales, ven ahí el lavadero y comienzan a codiciarlo porque el marido pues tiene barriguita. Sí, es buen marido, pero no es físicamente tan bonito, de pronto es flaco, de pronto es gordo, pero ven a ese titán haciendo pesas, ¿sí? Y lo comienzan a codiciar. O de pronto el hombre comienza a mirar a esa dama 90, 60, 90, no le ve ni una estría, no le ve ni una arruga, la ve perfecta, ¿sí? Y la esposa pues no se ve así. Entonces, ¿cuándo se ve feo el pecado? Nunca se ve feo. Usted ve, por ejemplo, a los que fuman, y los que fuman se ven felices. Sí, ay, qué felicidad. Los que toman se ven alegres. O sea, ¿cuándo usted ve feo el pecado? El pecado se muestra bonito, agradable. Pero cuando la gente mete el primer mordisco, ay Dios, ¿cierto? Dice: árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. El entendimiento de desnudez no es que estaban en cuero. ¡Ay! Usted está sin ropa. ¡Ay! No. Entendieron que ya no tenían un ropaje espiritual. Entendieron que ya Dios no estaba con ellos. Amén. Cuando el pecado entró, rompió el orden que había en la creación. Mire lo que dice Romanos 5, del 12 al 14. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso no es: ay, es que pecaron Adán y Eva. No, pecamos todos. Amén. Digo: no, es que eres pecador. No, usted también. Tú, yo, nosotros, vosotros, ellos. Conjugue el verbo pecar. Yo pequé, él pecó, ellos pecaron, todos pecaron. Nosotros pecaron, vosotros pecasteis. Todos pecamos. Amén. Todos pecaron. Entonces entró la muerte al mundo. Pero antes de la ley había pecado en el mundo. Versículo 13. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Mire, Dios trajo un orden y el hombre, por su pecado, permitió que ingresara el desorden. O sea, la palabra pecado es transgresión de las normas de Dios. Ese es el pecado.
Dios da una instrucción y cuando yo no hago lo que Dios me manda, eso se llama pecado y eso es un desorden. Eso produce desorden. Nosotros aquí sufrimos ese desorden. Amados hermanos, muchas decisiones las tomamos de acuerdo a nuestra emoción e intención y resulta que eso no es lo que Dios mandó. Entonces traemos consecuencias a nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, en los matrimonios, ¿cuál es el orden? Dios creó al hombre y la mujer. Entonces el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y los dos forman una sola carne. Son un nuevo hogar, diferente del cual salieron ambos. Amén. Y dice que los bendijo Dios. O sea que hay una institución matrimonial. Amén. Entonces, por eso usted ve que el pastor bendice las parejas que se casan. Ve al juez o al notario bendiciendo la unión por la parte civil. Amén. O sea, hay una institución matrimonial que viene de un orden. ¿Qué hizo el hombre? Me gusta esta hembra. Y entonces, ¿qué nena? Nos vamos a vivir. Y entonces llega un día la mamá a la casa y ve que hay una persona en el cuarto del hijo. Mi hijo, ¿y esa joven quién es? Dijo, no, es mi mujer, es que me la traje a vivir. Entonces, en vez de salirse de la casa, trajo la señora a la casa y ni siquiera se casó con ella. ¿Ya? O viceversa. Le dicen a la joven, ¿y ese muchacho que está en tu cuarto? No, es mi hombre. Me lo traje que nos gustamos, entonces que vamos a vivir ahí un tiempo a ver si nos gustamos y entonces miramos a ver a la casa de la mamá. ¿Sí? ¿Y sabe cómo se llama eso? Aparte de que es pecado, aparte de que se llama fornicación, se llama desorden. Diga conmigo, desorden. Entonces resulta que llegan y dicen los desordenados, ¡ay, la embarramos! Había que casarse. ¡Ay! ¡Ay, sí, mija! Había que casarse. ¿Y qué hacen? Está el mugre del desorden. Entonces llegan y ponen encima el matrimonio y edificaron el matrimonio encima del desorden. No le pidieron perdón a Dios por su pecado, porque ese es el orden. Yo pequé, entonces yo le pido perdón a Dios por mi pecado. Sí, Señor, mi esposo y yo pecamos antes de casarnos. El orden es que te pidamos perdón, nos arrepintamos y arreglemos las cosas delante de ti. Y después de eso, el matrimonio. Y edifican ya el matrimonio en una base sólida. ¿Y qué pasa con los matrimonios que dicen, ay, verdad que pecamos, casémonos? Ustedes ven qué problemas. El pecado llama al pecado, hermano. Así de sencillo. Entonces, se casó con la chica. Listo, casémonos. Entonces se casó y ahora le tiene otra sucursal al hogar. Porque eso se llama desorden. No se cimentaron sobre el orden de Dios. ¿Me comprenden? O la chica dice, ay sí, muy lindo, que me tiene todo, qué bien, que tengo familia, qué belleza, pero no, este vecino está más bueno. Y tan. ¿Sí o no, hermano? No estoy inventando. Esto se llama desorden. Amén. Cuando usted se mete en los planes de Dios, cuando usted interfiere en la voluntad de Dios, usted está rompiendo el orden natural de las cosas. Amén. Ahora, orden. Por ejemplo, las jovencitas. Entonces, por ejemplo, ahorita hay jovencitas de 11 años que son tan altas como la mamá. Por ejemplo, 12 años, 14 años. Legalmente son niñas. Diga conmigo, son niñas. Entonces, muchas veces los papás les compran unos pantaloncitos que dejan mostrar toda la pierna. Yo no soy legalista, yo no tengo nada que ver con el tema de la ropa, el peinado, la pintura, nada que ver con eso. Pero estoy contándole qué pasa.
mostrando toda la pierna a la cantidad de todos los morbosos que viven al lado de la casa. ¿Usted qué hace mostrándole su hija a esos tipos? Sí. Deje que la niña sea niña, que crezca, que coja responsabilidades, que se forme, y háblele de que debe tener un esposo conforme a la palabra de Dios, porque ese es el orden. Amén. Llega hasta el jovencito. Tú tienes 14 años, ¿cierto? 14 años tiene aquí don Gustavo. Dice, ya es hora que tenga novia. Uy, tenga novia. No tiene la madurez para levantar un hogar y ya le decimos que tenga novia. ¿Sí? Cuando sea maduro, antes no. Ese es el orden. ¿Sí? Y si está en capacidad de producir, el orden es que comience a aportar a la casa antes de irse. No, usted está grande, hermano. Usted ya tiene cédula. Trabaje, papá, trabaje. Porque, la cuenta del agua, el colegio, la escuela, hermano, eso vale plata, trabaje. Ese es el orden. Usted como padre dio un ejemplo de trabajo, entonces que el hijo lo siga o que la hija la siga. Amén. Ese es el orden de Dios. Y ya después el hijo se puede ir, la hija se puede ir. Amén. Entonces, cuando nosotros intervenimos y nos metemos en la voluntad de Dios, estamos rompiendo el orden. Amén. Dios nos libre de meter la mano donde Dios no nos ha mandado meterla. Amén. Miren lo que dice Lucas 4:6, por favor. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas. ¿Por qué estamos hablando del orden, hermanos? Estamos terminando el año y siempre hay propósitos de cambio, ¿cierto? Yo prometo, yo me comprometo, pero si usted no ordena la casa, hermano, eso va a ser difícil. Lucas 4, versículo 6. Y aquí vemos una consecuencia del desorden. El hombre tenía la autoridad sobre todo. Y por pecar le dio la autoridad a un personaje nada querido. Mire lo que dice acá el diablo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Vea usted, el pecado del hombre, el hombre que tenía la autoridad sobre todo, se convirtió en servidor del maligno. Por eso el Señor Jesucristo llama a los no creyentes hijos del diablo, porque la voluntad del diablo quieren hacer. Entonces el diablo tiene sus súbditos y les entrega cosas para que hagan lo que él quiere, que es muerte, destrucción, robar, matar y destruir. Amén. Y como el Señor Jesucristo no era de parte de su reino, quiso decirle: sea parte de mi reino, inclínese delante de mí. Amén. O sea, esto es consecuencia del pecado del hombre. Amén, hermanos. Entonces, apreciados, lo que antes rebosaba vida, ahora se convirtió en muerte, en un mundo de caos y desorden, aún hasta hoy. Amén. Esto es solamente una breve introducción. O sea, no quiere decir que me voy a demorar otra hora. No, tranquilos. O sea, esto es solamente la introducción al tema, porque necesitamos entender esto, hermanos. Necesitamos orden en nuestra vida. Orden. Poner las cosas de nuevo en orden. Si había algo desordenado, necesitamos volverlo a poner en su justo lugar. Ahora, ¿qué podemos concluir de lo que hablamos hoy? Dios es Dios de orden. Amén. Dios creó al hombre y le dio ordenanzas y leyes. Cuando el hombre pecó, trajo el caos y el desorden. Cuando el hombre intervino y metió la mano, digo: voy a agarrar del fruto y voy a morder, porque así voy a conocer, me voy a saltar el proceso. Entonces trajo la muerte al mundo. Amén. Hoy en día necesitamos el orden que Dios trae a nuestras vidas. Y yo quiero decirle algo, hermanos: Dios
hoy nos está llamando a cuentas. Quiero terminar con Isaías 1, por favor. Libro de Isaías 1, versículo 16 al 18. Miren lo que dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Siguiente: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, miren lo que dice acá: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Estemos a qué? Atención, por favor. ¿Estemos a qué? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Pongámonos a cuenta. Vamos a hacer un balance. Vamos a ver cómo están las cosas. Dios llama al hombre y le dice: vamos a ver cómo están las cosas. Amén. Vamos a ver cómo están las cosas. ¿Qué está pasando con su vida? Por eso Dios dice: venga delante de mí. Venga delante de mí. Y vamos a arreglar cuentas. ¿Qué le dice la mamá al hijo cuando se portó mal? Coge la chancla, ahorita las que están de moda con el dientecito de cocodrilo, y llega y dice: bueno, mijito, hoy tocó que lo mordiera la chancla. Vamos a ponernos a cuenta usted y yo, ¿qué fue lo que hizo? Mi papá me contaba que él hacía pilatunas y se le escapaba a mi abuelo y se iba a dormir. Y al otro día mi abuelo lo agarraba acostado, se levantaba primero que mi papá y llegaba al pie de la cama con la correa y decía: Rafico, levántese para que vaya donde el vecino, allá a la finca de don fulano, por la leche y el queso. Pero como ayer usted me hizo esta y esta y no se dejó corregir, suácate, lo levantaba a correa de esa cama y lo mandaba caliente a hacer los mandados, ¿sí? O sea, lo llamaba a cuentas, ¿sí? Ahora, no se trata de que Dios dijo: bueno, usted estuvo haciendo el bobo todo el día, ya que lo veo acostado, Ángel Miguel, dele una pela. O sea, no se trata de eso. Dice Dios: venga. O sea, el que le toca ir es a usted, a mí, delante de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Señor, yo tengo esta circunstancia. Por ejemplo, ¿qué van a hacer los casados? Señor, vengo a presentarte mi matrimonio. Dijo: venga a echarleme de su matrimonio. ¿Cómo va? ¿Cómo van sus hijos? Amén. ¿Cómo va su vida cristiana? Pongámonos a cuentas. Amén. Entonces Dios dice: si vuestros pecados fueran así como está escrito aquí, entonces Dios se va a encargar de limpiarlos. Póngame atención a esto, hermanos. Si en su vida hay desorden, Dios quiere poner un fundamento de orden en su vida. Pero primero tiene usted que ir delante de Dios. Este es el tiempo. Amén. Entonces vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a orar.